¿Cómo están, amados hermanos, amigos que nos escuchan a través de esta red social? Les habla el pastor Pedro Fernández y les traigo el devocional de esta semana. El devocional se encuentra en Josué 8:35 y dice así: No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Después de haber terminado esta guerra y después de acabar con la ciudad de Ai, Josué sigue las instrucciones que Moisés le había dejado y levantó un altar y posteriormente hizo que se leyera la ley de Moisés frente a todo el pueblo. Me impresiona la disciplina de Josué. Él era una persona ordenada y obediente. Por eso su vida nos sorprende. Primero, según estos versículos, él llevó el pueblo a una adoración. Dice que después de ganar la batalla, después que Dios le da la victoria al pueblo de Israel sobre Jericó y sobre Ai, Josué hace algo poco usual, algo poco táctico. En vez de seguir avanzando y cuidándose de sus enemigos, en vez de asegurar el territorio y seguir peleando, él hace lo que debe hacer todo cristiano. Él va y adora a Dios. Para Josué, en ese momento no había nada más importante que agradecer a Dios por la victoria. Y lo hizo adorando, haciendo un altar. Muchas veces nosotros tenemos que enfrentar luchas. Y muchas veces estas luchas nos hacen reemplazar a Dios y la adoración que Dios se merece. Y lo reemplazamos por otras cosas. Para Josué, él reconoce que el haber tenido la victoria sobre sus enemigos es gracias a la soberanía de Dios. Y esto llevó a adorarlo y a reconocer que solo Dios merece la honra y la alabanza, la gloria y el honor. Recuerda, amado hermano, toda victoria le pertenece a Dios. En Él está la bendición para los que creen y la maldición para los que se rehúsan creer. Cada momento en nuestro día es una oportunidad para adorar y para alabar al Señor. Podemos alabar y adorar a Dios en todo momento y en cualquier lugar donde nos encontremos, aún en medio del trabajo, en medio de la casa, en medio de la universidad, en medio de tus estudios. Tú puedes adorar a Dios. El salmista decía: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y recuerda que estamos diseñados para adorar a Dios. Dios creó al hombre y a la mujer para tener comunión con Él. El rey David, el salmista y adorador por excelencia, escribió: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. ¡Qué bendición, amado hermano! Esto nos enseña que la adoración a Dios es fundamental y debe ser nuestra prioridad en la vida. Nada puede reemplazar nuestra adoración a Dios. Es necesario que tengamos una adoración cotidiana para que Jesús crezca en nosotros. Es necesario que Jesús crezca en nosotros para que podamos impactar al mundo. Es necesario que reconozcamos que no podemos hacer nada separados de Dios. Es necesario que entendamos que somos débiles y que no nos valemos por nosotros mismos. Es necesario que entreguemos cada área de nuestra vida para que Dios pueda hacer su obra. Es necesario negarnos a nosotros mismos en una completa abnegación para que Dios nos santifique. Es necesario que la iglesia se rinda en adoración a Dios. Es necesario que cada vida, tu vida, mi vida, se rinda en adoración a Dios. Es mi deseo que puedas entender la importancia de adorar a Dios en cada momento de tu vida. Y lo segundo que podemos ver en esta lectura y que nos llama mucho la atención es cómo Josué se preocupaba porque la palabra de Dios fuera transmitida a todo el pueblo. Dice nuestra lectura que se le habló a las mujeres, a los niños y extranjeros. Josué era un gran líder. Amado hermano, ¿estás haciendo tú lo mismo? ¿Estás preocupado para que la palabra de Dios llegue a todo el mundo? ¿Estás haciendo lo mismo con tu familia, con la gente que te rodea?
Recuerda que Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. Ese es su principal medio de comunicación con nosotros. ¿Queremos un consejo? Vayamos a la palabra. ¿Queremos una advertencia, consuelo, fortaleza, corrección, dirección para no ser confundidos? Vayamos a la palabra de Dios. Escuchar la voz de Dios fortalece nuestra fe, nos encamina a vivir una vida piadosa. Al ser nutridas por ella, por la palabra de Dios, cuando estemos pasando por dificultad o tentación, no podremos ser confundidos. El escuchar atentamente su voz y el deseo de obedecerle debe ser constante en nosotros, porque es un acto de adoración. Somos nosotros que nos beneficiamos cuando escuchamos su voz, cuando guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra. Vendrán sobre nosotros bendiciones y nos alcanzarán. Es una promesa, está en su palabra y caminaremos en victoria. Josué 8:35 dice que no hubo una palabra en la ley que Josué no leyera a la congregación. Recordemos que toda escritura es inspirada por Dios y útil para nuestras vidas. Muchas veces nos preocupamos por muchas cosas, pero menos por nuestro crecimiento espiritual. Amado hermano, ¿por qué crees que Josué leía a todos la palabra de Dios? Al final, él era quien hablaba con Dios y daba las instrucciones. ¿Para qué sería necesario que los demás escucharan también la ley de Moisés? Es muy sencillo. La respuesta es que la palabra de Dios, como te dije hace un momento, trae bendición, exhortación, consuelo, ánimo y otras muchas cosas más, de manera individual y también colectiva. Este versículo, amado hermano, nos lleva a reflexionar sobre la adoración y la obediencia a la palabra de Dios. Josué obedecía a la palabra de Dios y su interés era que todas las personas escucharan la palabra de Dios. Amado hermano, creo que es momento de reflexionar. ¿Estás adorando a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Qué tanto estás llevando la palabra de Dios a tus familiares, a tus amigos? ¿Estás llevando a cabo el rol que el Señor te pide como padre, esposa, hijo o amigo? Tómate tu tiempo y ponte a cuentas con Dios. ¿Me permites orar? Hagamos una oración. Señor, amado Padre, perdónanos si te hemos fallado. Ya no queremos seguir igual. Danos fuerza y sabiduría para adorarte cada momento de nuestra vida, a aprender a obedecer tu palabra, a compartir tu palabra con mi familia, mis amigos. Guíame para seguir el rol que quieres que tome y sobre todo ayúdame a obedecerte como tú quieres que te obedezca. Permite que la vida de Josué se quede grabada en mi corazón como un gran ejemplo y que pueda recordarla en diferentes situaciones para acudir a ti y buscar tu socorro y consejo. Escucha mi oración, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.